Hola, muy buenas noches y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos un nuevo vídeo y bueno, pues como cada jornada de Champions vamos a hacer ese resumen completo de los 16 partidos. Os pondremos la situación de los grupos, cómo están las clasificaciones a falta de una jornada. Hay grupos resueltos, grupos por resolver, situaciones importantes, por ejemplo Barça y Atlético de Madrid sellan su pase a los octavos de final. El Sevilla es eliminado como todo el mundo se esperaba, o yo por lo menos. Y bueno, pues alguna situación polémica como ese Newcastle, Paris Saint-Germain y mucho más. Vamos a ello, vamos al turrón y empezamos por los partidos de martes. Empezamos con el grupo H, el grupo del Fútbol Club Barcelona. El Shakhtar Donetsk le ganó 1-0 en el Volkspark Stadium de Hamburgo al Royal Antwerp, al equipo belga, el equipo de Amberes, que para mí es sin duda el peor equipo de toda la Champions. Matvienko adelantó al Shakhtar en el minuto 12 tras una buena falta lateral sacada por izquierda. En la segunda mitad el Shakhtar pudo aumentar el marcador con dos lanzamientos al larguero, uno para Asarov y otro para Stepanenko. Es cierto que el equipo de Amberes tuvo alguna que otra ocasión, pero tiene muy poco peligro este conjunto de Mark Van Bommel. Muya fue expulsado en el minuto 97 y no podrá jugar ante el Barça el último partido. Y el Barça, voy muy rápido porque tenéis un vídeo donde resumo el partido más en detalle, le ganó 2-1 al Oporto en el Olympique Louis Companys, más conocido como Montjuïc, donde se empezó adelantando el Oporto en el minuto 30 con un gol de Pepe. Había avisado antes el propio Oporto con un gol anulado a Taremi. Hizo un buen partido, la verdad, el cuadro portugués, pero la reacción del Barça, liderada por los Joaos, el gol de Cancelo en el 32 y en el 57 de Joao Félix, que también había estrellado un balón al larguero antes, hicieron que el Barça se llevara los 3 puntos y que prácticamente asegure ser primero del grupo. Tendría que darse una situación muy extraña para que el Barça no fuera primero. Que el Shakhtar que le ganara por 6 o 7 goles al Oporto y que perdiera como 4 o 5-0 en Amberes. Es algo que no va a pasar y el Barça será primero en el sorteo. En este grupo, como decimos, Barça primero con 12 puntos, Oporto 9, Shakhtar Donetsk 9 y Royal Amberes 0. El Shakhtar tiene opción de clasificar, lo va a intentar en Dodragao, aunque al Oporto por golaveras le vale el empate para meterse en octavos. Vamos al grupo G, el grupo del Manchester City. Partidazo en el Etihad entre Manchester City y Leipzig. Se puso 0-2 en Leipzig con dos goles de Openda. Ambos, el primero fue un balón largo del portero que acabó metiéndose entre los dos centrales y batiendo bien a Stefano Ortega, el portero alemán. Esta vez rotó Guardiola en portería. Y luego hizo el segundo también en una buena acción partiendo desde la izquierda y batiendo al meta Ortega. En la segunda parte Manchester City reaccionó, primero con un gol de Erling Haaland tras un buen pase de Phil Foden, define bien el noruego. El propio Foden empataba a 2 en el 70 tras recibir un buen balón desde la banda izquierda de Josko Guardiol y Julián Álvarez hacía el 3-2 definitivo en el minuto 87 tras una buena jugada por izquierda de Jeremy Doku. Así que remontó el City, que mantiene el pleno de puntos, es el único equipo que tiene pleno de puntos junto al Real Madrid. Y bueno, el Leipzig tuvo la ocasión con 2-2 de un gol anulado a Fabio Carvalho, pero fue anulado por un fuera de juego bastante justito. Así que el City remontó y se llevó una épica victoria. Y en ese grupo el Young Boys jugará la Europa League después de ganarle 2-0 al Crvena Zvezda, al equipo de Belgrado, a la Estrella Roja en el Stade de Suisse. Este campo que es el único de la Champions con césped artificial, eso sí, de última generación, no es el césped artificial del campo de tu pueblo. Nedeljkovic en propia puerta en el minuto 8 y Luis Blum en el 29 hicieron los goles para que los suizos se llevaran este partido. El surcoreano Im Beong-hwan tuvo una ocasión con un remate al palo, pero al final el partido fue para el Young Boys. Este seguro que era el partido que más miradas tenía puesta en toda la jornada. Nótese la ironía. En este grupo Manchester City 15 como líder, Leipzig segundo con 9 puntos, tercero Young Boys con 4 y Crvena Zvezda con 1. La última jornada no tendrá nada en juego. Vámonos al famoso grupo de la muerte, grupo F, donde el Borussia Dortmund ganó 1-3 al Milan en San Siro, partido en el que pasaron muchas cosas. En el minuto 6 falló un penalti para el Milan Olivier Giroud, lo paró bien el meta suizo Gregor Kobel. 4 minutos después marcaría de penalti Marco Reus, batiendo bien al meta francés del Milan Mike Maignan. Antes del descanso empataba el equipo rosonero por medio de un gol de Samu Chukwueze, buen gol del nigeriano. Pero en la segunda parte el Dortmund fue mejor y con los goles de Benoit Gittens y de Adeyemi hacía los 3 goles. Es Bino Gittens, tengo la manía de llevármelo al francés, Benoit, por la costumbre de lo que estudio, pero es Bino Gittens, es a la inglesa. Y luego, bueno, pues ya con el 1-3, un palo para cada equipo, Jovic y Füllkrug
y yo creo que victoria justa para el Borussia Dortmund, que firma su clasificación. Yo había dicho que era el equipo más flojo de los 4, eso pensaba a principio de temporada, pero el fútbol sorprende y el Dortmund estará en octavos de final y además solo necesita un empate en la última jornada ante el PSG para ser primero. Un PSG que salvó el Paris Saint-Germain, salvó la cabeza en los últimos minutos con un penalti bien regalado por Simon Marciniak y por el VAR. El Newcastle, plagado de bajas, se adelantó con un gol de Alexander Isak en el minuto 24. De hecho, el Newcastle no hizo cambios porque todo el banquillo eran chavales del sub-19. De hecho, jugó de titular Luis Mili, que está un poco más en dinámica de primer equipo, pero que tiene 17 años, es de 2006. Como decía, Isak se adelantó en el 24 para el Newcastle tras un remate anterior de Almirón que no desvía bien Donnarumma y que aprovecha Isak. Tuvo muchísimas ocasiones el Paris Saint-Germain, estuvo inmenso en portería Nick Pope y en el minuto 98 una mano de tiro libramento, pero que primero le dan al costado y luego la mano, que es un rebote, lo pita Marciniak. Bueno, en principio no pita nada el árbitro polaco, que para mí es un buen árbitro, fue el árbitro de la final del Mundial, es uno de los mejores considerados en Europa, pero joder, aunque te llame el VAR, no tienes que cambiar tu decisión. Es que yo no veo penalti por ningún lado. Kylian Mbappé, que lo transformó, Luis Enrique luego fue preguntado en rueda de prensa, dijo que él bastante tenía con lo suyo, que no iba a valorar la jugada, pero claro, cuando nos benefician es cierto que nos callamos. Eso nos pasa a todos. En este grupo, Borussia Dortmund líder con 10 puntos, segundo Paris Saint-Germain con 7, tercero el Newcastle con 5 y cuarto el Milan con 5. El Paris Saint-Germain necesita ganar en Dortmund para ser primero y también para asegurarse la clasificación, porque si por ejemplo empata el Paris Saint-Germain en la última jornada en Dortmund, en Alemania, y el Newcastle le gana en casa al Milan, que yo creo que es algo que puede pasar porque el Newcastle en casa es muy duro, eso querría decir que el Newcastle, por golaveras, ya que le ganó 4-1 en Inglaterra al Paris Saint-Germain, tendría esa segunda plaza. Así que el Paris Saint-Germain tendrá que ir a ganar y no a especular en Dortmund, un equipo que para mí el París siempre sale a ganar con la mentalidad de Luis Enrique, pero es cierto que le está fallando de cara a gol, sobre todo en Champions. Y en el grupo del Atlético de Madrid, Lazio 2, Celtic 0, un Celtic que aguantó lo que pudo en el Olímpico de Roma hasta que salió Ciro Immobile y con sus 2 goles en el minuto 82 y en el 86 le dio la clasificación a la Lazio. Y el Atlético de Madrid, que también se aseguró su clasificación tras ganar en The Kuip 1-3 al Feyenoord, con los goles primero de Gertruida en propia puerta en el minuto 14, en el 47 el lanzamiento al poste de Antoine Griezmann, Mario Hermoso, que hizo un auténtico golazo tras un buen pase de Pablo Barrios, que tiene una dolencia en el menisco, esperemos que no sea mucho, es un jugador que me encanta, Pablo Barrios. Mats Wiefer recortó distancias en el 77 para el Feyenoord y un golazo de Santi Jiménez, pero en propia puerta, del mexicano, que es un gran goleador, pero en esta ocasión se equivocó de portería, hacia el 1-3 definitivo. Así que en este grupo el Atlético de Madrid con 11 puntos es líder, Lazio tiene 10, Feyenoord con 6 está fuera y Celtic con 1 también está fuera. Lo único que habrá que decidir en la última jornada en este grupo será si el Atlético de Madrid es primero o segundo. Le vale un empate en casa ante el Lazio para ser primero. Vámonos a los partidos de hoy miércoles. ¡Qué maravilla! Hemos tenido muchos goles. Vamos a empezar por el grupo A, donde Galatasaray y Manchester United empataron a 3 en Estambul. Un partido que el Manchester United, pues como hizo en Copenhague, se puso bien desde el principio, se llegó a poner 0-2 con los goles de Alejandro Garnacho y de Bruno Fernández. Un gol de Sijek, que se zampa bien, André Onana, recortaba distancias para el Galatasaray en el 29. Un Galatasaray que le anularon un gol antes del descanso a Mauro Icardi. McTominay hacía el 1-3 en la segunda parte, buen gol del escocés, pero el Galatasaray volvería a ver las debilidades en defensa del Manchester United y con los goles de Hakim Ziyech y de Aktürkoğlu sacaba un empate. El Manchester United está, podríamos decir, jodido para la última jornada. Tiene que ganar en casa al Bayern Múnich, que el Bayern, por mucho que esté clasificado, no va a ir a dejarse ese partido ni va a ir a tomárselo poco en serio, porque solo con recordar la final de 1999 de la Champions, donde el United le ganó 2-1 en el Camp Nou con 2 goles en el descuento, de Teddy Sheringham y de Ole Gunnar Solskjaer, solo con recordar eso van a querer echar al Manchester United sí o sí. En el otro partido del grupo, el Bayern Múnich, que empató a 0 ante el Covenant en el Allianz Arena. Es verdad que rotó, que metió jugadores distintos, por ejemplo Goretzka jugó de central o Matthijs arriba acompañando a Harry Kane, y vimos un Bayern bastante atascado. En el minuto 92 la colegiada francesa Stéphanie Frappart pitó un penalti, pero luego, viéndolo en el VAR, lo anuló. Vio que se había equivocado por una mano que no existía del defensor del Copenhague o del Covenant. El equipo danés saca un buen punto y mantiene la segunda plaza.
El Bayern Múnich es líder con 13 puntos, ya está clasificado y no se juega nada la última jornada, pero, insisto, creo que va a ir a ganar a Old Trafford, sí o sí. Luego tenemos al Copenhague con 5 puntos en segunda posición, Galatasaray tercero con 5 y cuarto y último Manchester United con 4 puntos y sin ganar todavía en los grupos. ¿Qué necesita el equipo de Old Trafford? ¿Qué necesitan los Red Devils para clasificar? Tienen que ganar al Bayern en Old Trafford y que empaten Copenhague y Galatasaray. Si gana cualquiera de los dos, dará igual que le ganes al Bayern. Vamos al grupo B, al grupo del Sevilla, donde el Sevilla hizo el más absoluto ridículo y cayó eliminado de la Champions League. Ya lo he dicho en muchos vídeos, este equipo no tiene nivel para esta competición. La Europa League le encanta, lleva 7 títulos, pero la Champions no compite. Y es que no puedes perder un partido que vas ganando 2-0 en el minuto 65. Sergio Ramos adelantó al Sevilla en el minuto 24, le anularon un gol a Djibril Sow por una mano previa en el minuto 40 tras varias revisiones de VAR. En-Nesyri mandó un balón al poste en el 41, la primera parte fue magnífica del Sevilla, nada más empezar la segunda parte el marroquí Youssef En-Nesyri hacía el 2-0, pero la expulsión de Ocampos, que me parece un gran error, un grave error que en estos niveles se paga, hizo que el PSV Eindhoven se lo creyera, que encontrara un gol rápido para recortar distancias, Ismael Saibiri. En el 82 un gol en propia de Gudel y en el 92 Ricardo Pepi, el estadounidense, hacía el 2-3 definitivo. Se quedaba helado el Sánchez Pizjuán y yo creo que ya los sevillistas están un poco cansados de la situación, sin ganar partidos en Liga, mirando más al descenso que a otros objetivos, fuera de la Champions y necesitando ganar sí o sí en 2 semanas en Lens, en el Bollaert de Lille, en Francia, para por lo menos jugar su competición favorita, la Europa League. Y hablamos del Lens, del rival del Sevilla en la última jornada, que perdió 6-0 en Londres, en el Emirates, ante el Arsenal. Enorme el Arsenal, que ya en 27 minutos le había metido 4 goles al equipo francés, con los tantos de Havertz, Gabriel Jesús, Bukayo Saka y Gabriel Martinelli. Facundo Medina, el argentino, tuvo un remate de cabeza al poste en un córner en el minuto 41. Antes del descanso, Odegaard hizo el 5-0 y ya un penalti en el 86. Jorginho lo transformó para el 6-0 definitivo. Un gran Arsenal asegura la primera plaza y se venga de la derrota que sufrió en Francia por 2-1 en la segunda jornada. El Arsenal es líder de este grupo con 12 puntos, el PSV Eindhoven con 8 está clasificado para la siguiente ronda, el Lens tiene 5 puntos y el Sevilla con solo 2, que ya está eliminado de Champions y que se jugará esa plaza de Europa League en la última jornada. Vámonos al grupo del Real Madrid, buen partido de los madridistas ante el Napoli. Aquí tengo la camiseta del Napoli que siempre me gusta, es bastante bonita. Fue un equipo valiente el Napoli, se adelantó en el minuto 9 con un buen gol de Giovanni Simeone. Rodrigo empató con un golazo, como le pega a la escuadra al brasileño. Bellingham, como no, hizo un tanto en el minuto 22, gran partido de Bellingham con gol y asistencia. En el 47 empataba Zambo Anguissa para el Napoli. Le anularían el posible 2-3 a Osimhen en el 68 y luego el canterano Nico Paz, el argentino, hacía el 3-2 en el 84 y Joselu, después de un partido donde había fallado muchísimo, Bellingham se la dejaba en bandeja para que hiciera el 4-2. Joselu pidió perdón al Bernabéu por todos los fallos anteriores. Yo creo que es un chico que, bueno, que se esfuerza, que lucha, quizás no es un delantero para el Real Madrid, pero sí es un buen jugador de rotación y lo demuestra. Y luego, pues bueno, en este grupo Real Madrid 15, Napoli 7, Braga 4, que empató a 1 ante la Unión Berlin. Gol de Gosens para el Berlin y de Álvaro Yaló para el Sporting de Braga. Y luego, pues bueno, tenemos al Unión Berlin con solo 2 puntos. El Braga jugó con uno menos desde el minuto 31. En este grupo al Napoli le vale el empate en casa en el Diego Armando Maradona para pasar como segundo ante el Braga. Y el Unión Berlin, recibiendo al Madrid en casa, pues tiene una mínima opción de si gana y pierde el Braga en Napoli, cosa que puede pasar, podría jugar la Europa League. Y en el grupo D, en el de la Real Sociedad, 2 empates, Real Sociedad 0, Salzburgo 0 en el Real de Arena. Partido igualado, la Real hizo cambios, metió a jugadores como Arsen Zakaryan o Beñat Turrientes y la verdad no estuvo cómodo ante un buen Salzburgo, que la tuvo con un disparo al poste en el minuto 15 de Dorgeles. Así que Real y Salzburgo empataron a 0. Y el Benfica llegó a ir ganando 3-0 al Inter con hat-trick de João Mario en la primera parte, pero luego vio como el Inter empataba con los goles de Arnautovic, de Fratesi y de Alexis Sánchez de penalti. Sufrió el Benfica al final porque jugó con 10 desde el 86 por la expulsión del joven central Antonio Silva y al final por lo menos salvó ese empate. En este grupo Real Sociedad 11, Inter 11, Salzburgo 4 y Benfica 1. La Real Sociedad le vale el empate en San Siro ante el Inter para ser primero de grupo. El Salzburgo tiene prácticamente asegurada el puesto Europa League
porque incluso le podría valer perder por la mínima en casa ante Benfica. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente. Mañana resumen del partido del Brighton en Europa League, elegiré entre Brighton o Betis, Betis juega contra Sparta de Praga, el Brighton contra el AEK de Atenas, y luego pues el viernes tendréis la habitual previa de tercera, el sábado sorteo de la Eurocopa y durante el fin de semana más análisis de partidos. Muchas gracias, seguimos trabajando y este ha sido el resumen de la jornada 5 de la Champions League. Hasta pronto, Javier Ruiz.